Bueno, sin más preámbulos, el tema de ahora se denomina redacción del marco teórico. Este es el tema final, ha sido una aventura prodigiosa, muy, muy bonito poder trabajar con ustedes. Y voy a tratar de ir desarrollando cada uno de estos elementos. A ver, el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Muchachos, el marco teórico es un conglomerado de teorías, de artículos, de libros y de otros documentos que describen una situación pasada y un lado actual del conocimiento o toda la teoría que fundamenta el desarrollo de su trabajo. El marco teórico le va a permitir a ustedes ayudarse a documentar, a darle un valor especial y a destacar la literatura existente, es decir, qué trabajos se han realizado alrededor de la investigación que ustedes están haciendo. Un ejemplo, si usted está estudiando problemas de conducta, el marco teórico le va a permitir a usted hablar sobre qué es problemas de conducta, cuáles son los tipos de problemas de conducta, qué autores hacen énfasis especial en ese abordaje del problema, objetivos, soluciones, no sé, todos esos elementos ayudan en gran medida a darle un valor categórico a lo que es el desarrollo del marco teórico. Tienen que recordar también que otra de las características fundamentales del marco teórico es que este proporciona una visión en donde vamos a hacer el planteamiento de la teoría que está alrededor de nuestro problema. Es decir, yo traté de que ustedes seleccionaran problemas del tema educativo, problemas de conducta, problemas de aprendizaje, problemas de lectoescritura, todos los problemas de nutrición infantil, todos los problemas que ustedes han planteado en su trabajo, ¿no? De tal forma que logren hacer una investigación en donde puedan fortalecer el campo de conocimiento y con ello tratar de generar nuevos aportes para que nuevos investigadores también puedan retomar el trabajo que ustedes hacen. El marco teórico tiene dos características fundamentales. El primero es que nos permite ubicar el tema dentro de un conjunto de teorías existentes para saber en dónde estamos parados, de qué estamos hablando, por qué estamos hablando del tema que estamos hablando. Y por último, el marco teórico describe de manera muy detallada, de manera muy precisa, cada uno de los elementos teóricos que usted va a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a hablar del pensamiento divergente, por decir una situación de la psicología educativa, el pensamiento divergente en los estudiantes de primaria de Los Mochis, Sinaloa. Entonces, yo debo de buscar quién es el autor principal de la corriente del pensamiento divergente. En este caso, el pensador principal es el psicólogo Edward Di Bono. Entonces, yo voy a buscar qué libro ha escrito él sobre el tema de pensamiento divergente. Empiezo, ¿no? O sea, especialistas del quilataje profesional de Edward Di Bono hablan que el pensamiento divergente y empiezo, ¿no? Esto es esto, es esto, es esto. De igual forma, si tuviese que hablar de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, entonces yo empezaría a partir del planteamiento teórico de Howard Gardner, en las inteligencias múltiples son esto, y empiezo a tratar de fundamentar el marco teórico. Pregunto entonces, ¿tienen la idea de lo que es el marco teórico, chicos? ¿Sí? Yo ¿No? sí, profe. Sí, a mí sí me quedó claro. Perfecto. Profe. Excelente. Vámonos inmediatamente con otro punto que es importante. Yo quiero que entiendan que el marco teórico es un fundamento muy, pero muy especial en la investigación. El marco teórico son conglomerados, conjuntos o un número X de documentos con los cuales yo como investigador voy a construir el conocimiento científico, con el cual voy a tratar de explicar
de manera científica, valga la redundancia, la razón problemática o la razón que fundamenta la teoría de mi investigación. Si el problema es un problema nuevo, por ejemplo, el cambio climático en Sinaloa, no creo que sea algo nuevo, pero podría ser nuevo el que viviendo los calores en Sinaloa que se viven, que el día de mañana caiga nieve en Sinaloa. Ese sí sería un problema climático nuevo, ¿no? Entonces, yo tengo que empezar a buscar teoría que me permita explicar cuál es el hecho científico que permite que un lugar tan caliente como Sinaloa, pues haya caído nieve en el mes de julio. Un ejemplo X. Entonces, el marco teórico debe de plantearse con los antecedentes de investigación, con un marco conceptual. El marco conceptual yo lo voy a tratar de explicar como aquel conjunto de conceptos importantes que le dan vida a mi problema de investigación. Si yo estoy, repito, estudiando problemas de aprendizaje, entonces yo tengo que descifrar o tengo que plantear en el marco de conceptos todos los conceptos relacionados a problemas de aprendizaje, ¿no? Problemas de aprendizaje, concepto, ¿qué son problemas de aprendizaje? ¿Cómo se dividen? ¿Cuál es su tipología o su estructura taxonómica? ¿Cómo perjudican al estudiante? Esos elementos son los que construyen el marco teórico. El otro elemento es el marco histórico. El marco histórico puede entenderse en el planteamiento del marco teórico de la investigación. Yo lo plantearía en un inicio como cuáles son los fenómenos históricos que han dado vida a mi problema de investigación. ¿A partir de cuándo empezaron a surgir los primeros teóricos que hablan de mi problema de investigación? Yo, por ejemplo, siempre trabajo con los orígenes de la institución educativa. Entonces, si yo estoy hablando de la escuela, de problemas de la escuela, y yo quiero remontarme a un hecho histórico, entonces yo siempre manejo un hecho que lo van a escuchar en mis discursos muchas. Entonces, yo digo, por ejemplo, yo trabajo el tema de problemas de conducta y en algún momento utilicé ese argumento que les voy a dar a continuación para que entiendan un poco cómo manejé el tema de la supervisión educativa. Entonces, el marco histórico lo plantea así. En el año 332 a.C., Aristóteles funda el Liceo. El Liceo es el nombre que se le da a la institución educativa, a la primera institución educativa, donde se enseñaban las filosofías y las percepciones de ética. Entonces, ya con ese referente, yo ya estoy dando orígenes de la primera institución educativa. Entonces, siempre digo, bueno, si por un lado Aristóteles fundaba el Liceo, por el otro lado se encontraba Platón, quien había fundado anteriormente la academia. ¿Y qué es la academia? La academia era la institución educativa donde la gente aprendía matemáticas. Entonces, en estos contextos históricos de estos años, del año 332 antes de Cristo, más o menos, estoy dando un dato no puntual, ya habían instituciones educativas en donde se enseñaba filosofía por un lado y en el otro donde se enseñaba matemáticas. Este puede ser un ejemplo de cómo yo voy construyendo un marco teórico. Luego yo puedo decir, bueno, a partir de eso, la primera universidad en Europa surge en Italia, en Bolonia, no sé, algún argumento, ¿no? Y luego puedo hablar que para los años de 1700, a finales de los 1700, se funda la Universidad de Guadalajara, o sea, y empiezo, ¿no? Como así se construye un marco teórico, un marco histórico. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, profesor. Entonces, ojo, acuérdense que los aspectos relacionados al marco teórico son tres: antecedentes de la investigación, el marco conceptual y su marco histórico. No lo olviden, por favor.
Van a ser elementos que debo de ver reflejados en su marco teórico. Antecedentes de la investigación, marco conceptual y un marco histórico. El problema de investigación va a ser la descripción de la situación donde se acontece, ¿no? O sea, el problema, en el caso de ustedes ya está definido en el marco, o sea, ya está definido el problema. Ana Yasmín, ¿cuál es el problema de investigación tuyo para compartirlo con tus compañeras y compañeros? El mío es el bullying en la educación. A ver, ya se me olvidó. El bullying en el ambiente educacional. ¿Cómo se gesta el bullying en el ambiente educacional? Ana Yasmín, yo espero ver en el desarrollo de tu marco teórico el planteamiento de Dan Olius. Dan Olius empieza a observar hechos de violencia en la escuela en Alemania y en Suiza y Alemania. No estoy muy, según yo es Alemania, pero bueno, dejemos que dame la oportunidad de equivocarme. Okay, pero empieza a ver que hay una relación. Okay. Dan Olius. Él es la primera persona que le da el nombre de bullying a este fenómeno, ¿no? A este fenómeno de que la traducción más exacta del inglés al español vendría siendo intimidación. Es intimidar, ¿no? El término bullying. Y luego ya, pues por cuestiones de semiótica y hermenéutica, pues ya le dimos otras interpretaciones, ¿no? Pero bueno. Entonces, el Ana Yasmín que está estudiando violencia escolar o el bullying, hay que hablar de ese origen, ¿no? Dan Olius, por el 1952-1953, plantea un primer libro. Este primer libro se teoriza allá por los 60s y es hasta los años 85, 86 que llegan los primeros conocimientos de violencia escolar a América Latina y usted tiene que empezar a hablar de estos posicionamientos que le van a permitir fortalecer su marco histórico, ¿no? O sea, ¿quiénes fueron los primeros teóricos que escribieron de mi problema de investigación? ¿De acuerdo? Voy entonces a preguntarle a mi estimada Yesenia. ¿Cómo está usted, Yesenia? Qué gusto enorme saludarle. Yesenia, no le escuchábamos. Yo creí que se le había perdido la voz. No me escucharon. Buenas noches. Muy bien, gracias. Un gusto saludarle. Yesenia, su problema de investigación, compártaselo a sus compañeros, por favor. El mal comportamiento infantil o escolar, ya no me acuerdo cómo le puse. Y ya aplicado allá, pues aplicado a un preescolar, pues a un grupo en específico. Entonces, el tema de mal comportamiento, ¿de qué otra forma lo podríamos interpretar? Y es que, profe, le iba a preguntar eso, que no sabía si indisciplina escolar o no sé. Correcto. ¿Quién es el referente principal del tema disciplina escolar? Porque si el problema de investigación es comportamiento, el comportamiento está relacionado con el tema disciplina. Entonces, ¿quiénes son los primeros teóricos? Eso lo tiene que investigar usted. La descripción del término problemas de disciplina, de qué forma los podemos clasificar. Yo en un contexto histórico puedo decir que uno de los grandes problemas de disciplina, que no es ni problema de disciplina, que se confunde, es la hiperquinesis, que es el exceso de energía a veces de los niños que se vuelven inquietos, y eso los conlleva a decir como profesores, ay, es que te portas mal, y a lo mejor el niño no es que esté portándose mal, sino que tiene un exceso de energía, ¿no? Pero bueno, eso nos lo va a compartir Yesenia en su problema de investigación. Entonces, de esa forma, ustedes tienen que ir creando un marco teórico. Bueno, los antecedentes del estudio como primer elemento del marco teórico son todos aquellos escritos que le van a dar a usted aportes relacionados a su tema.
Con los antecedentes del estudio, usted va a crear criterios para ubicar e interpretar la información de su investigación. Va a tratar de plantear condiciones para ubicar el lugar y el punto donde se ocupa la investigación en relación a los hechos de los estudios. Esto significa que no es lo mismo una institución de preescolar en una zona rural de Sinaloa en relación a una institución de preescolar en una zona urbana. Es decir, son características totalmente diferentes. Con los antecedentes del estudio vamos a poder presentar de una forma muy simpática los hechos que giran alrededor de mi problema de investigación. El segundo elemento es el marco conceptual. Esto es lo que yo les argumento de mi investigación. ¿Qué conceptos giran alrededor de los problemas de conducta? Atención a niños con hiperquinesis, déficit atencional, la misma dislexia, no sé, problemas de aprendizaje, todo lo que gira alrededor del hecho problemático que usted está investigando. ¿Tienen preguntas hasta el momento, mis estimadas? Ahora es cuando, ¿eh? Profesor, yo, por ejemplo, el marco histórico y los antecedentes de la investigación me suena lo mismo. ¿Qué diferencia hay? ¿Me escuchó? Que los antecedentes de la investigación son tesis, estudios que se han relacionado o que se han elaborado con anterioridad. Por ejemplo, parte de, llamémoslo así, parte de los antecedentes del problema de investigación puede ser que usted retome tesis que hablen del mismo problema de investigación que usted está estudiando, ¿no? En cambio, el marco histórico no, porque el marco histórico ya alude al origen del problema, al origen del problema, sus causas, qué hechos históricos dieron origen a ello, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí, profe, ya me quedó claro. Gracias. Perfecto. O sea, no olviden, es que los antecedentes del estudio son tesis, libros, posibles enciclopedias donde ustedes encuentren información de su tema de investigación. Diga, es que en el año de 1985 ya habían teóricos que hablaban del problema. Fulano de tal, en su libro Fulano de tal, señala que ya hablan, ¿no? Esos son antecedentes del estudio. Y el hecho histórico, por sí mismo, el hecho histórico no, ya el marco histórico ya es hablar del origen de la violencia escolar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el hecho histórico? A ver, profesoras, a ver, vamos a hacer una pregunta de cultura general. ¿Cuál es el hecho histórico que dio pauta para el surgimiento de la revolución industrial en el mundo? A ver, ¿cuál fue ese hecho histórico? La revolución industrial. ¿Qué hecho ocurrió para que se diera pie a la revolución industrial? Muy bien, el silencio la delata. Fue la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa fue la forma en la que se da un hecho histórico para establecer esto. Ahora, les voy a hacer otra pregunta, profesoras. A ver, el profesor Girafales en acción. ¿Cuál es el hecho histórico que da pauta a que en diciembre de 1948
se funden las Naciones Unidas. A ver, ¿cuál es ese hecho histórico? Es la Segunda Guerra Mundial, profesoras. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues queda instaurada la implementación institucional de todos estos países. ¿Entienden que es un hecho histórico entonces? Sí, profe, no. Ay, como que las lluvias profe. me los han dejado calladitos. No, sí. Sí, profe, Siempre sí, son los dos. Eso, pues nomás uno, los demás no hablan, caramba, están mudos o están como José José perdiendo la voz, caramba, muchachos. Estamos, ¿no? Yo quiero que quede claro que los hechos históricos que forman parte del marco teórico es escribir sobre esos hechos relevantes que dieron pauta para llegar al fenómeno de investigación, ¿no? Entonces, ahí lo van a ver en las láminas. A ver, yo quiero que todos, por favor, pendientes de la pantalla y vean lo siguiente. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es importante porque es la fundamentación de la investigación. Está integrado por un conjunto de conocimientos. Ojo, estos conocimientos no solamente son aquellos que yo como investigador considere importante incluir, sino que también los que yo mismo puedo elaborar a partir de lo que yo he investigado. La intención del marco teórico es que usted pueda robustecer el conocimiento científico del por qué su problema de investigación puede ser un hecho de análisis, de reflexión, que le permita sacar hipótesis, variables, conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, muchos científicos dicen que el SIDA surge de un primate, de un mono, de un simio, y que este simio infecta al paciente cero, al primer humano. Entonces uno empieza y dice, bueno, ¿qué pasa? Cuando yo voy a hacer una investigación y voy a hablar del SIDA, ese podría ser el hecho principal para hablar del surgimiento histórico del SIDA como enfermedad que ataca a las personas. Pero no soy el único que ha escrito del SIDA, diría yo como investigador, sino que ya hay muchos estudios y esos estudios son antecedentes. Ah, es que en el 90 un doctor fulano de tal escribió esto del SIDA. Ah, pero en el 95 hay otro estudio que se hizo en Rusia. Allá hay otro doctor que escribió. Ah, pero fíjese que en el año 2000 en El Salvador un doctor investigó también del SIDA. Esos son antecedentes. Y los hechos históricos, pues ya son hechos más robustos, ¿no? Son hechos que tienen que entender que esto es importante que lo sepan. Detrás de un hecho político hay hechos históricos. Detrás de un hecho económico hay hechos históricos. ¿Sí? ¿Sí me entienden esto? ¿Por qué la Revolución Mexicana? ¿Por qué la Revolución Francesa? ¿Por qué el comandante Marcos se organiza? ¿Qué hechos históricos hay detrás de la organización del EZLN? Esas son cosas que usted como investigador va armando, ¿no? Otra cosa que es importante destacar, mis estimados estudiantes, es que el marco teórico está combinado o está elaborado por muchas teorías. ¿Por qué? Porque necesitamos fundamentar el problema. ¿Qué implica? Que entre más teorías tenga o más teóricos tenga mi marco teórico, está más robustecido. Imagínense hablar estructuralmente de un marco teórico sin teorías. Ah, es que fíjese que la señora que vende tortillas, es que ya me comentó que los problemas de conducta es porque el niño le hicieron mal de ojo. No, ¿verdad? No puede usted sustentar un trabajo académico con eso. O por decir algo, hay gente, y esto hay que decirlo porque la gente de antes conocen lo que es la enfermedad del labio leporino. El labio leporino hace que
la gente tenga como el paladar y una punta de labio. Ojo, en la antigüedad se creía que el labio leporino era por las fases de la luna. No es que nació en luna nueva y por eso es que la luna le comió. Imagínese usted creer en eso. Claro, ahora ya hay... ¿Perdón? Perdón. También te decían que por los eclipses. Imagínese. De hecho, todavía se cree. Se cree. Se Sí, cree, por ejemplo, yo ayer hubo un eclipse y va a haber en estos días. Y por las que están embarazadas, que se pongan de rojo, que tal cosa. De hecho, a mí varias personas ayer me dijeron, no salgas porque hay eclipse o ponte rojo, que no sé yo. Nada más me reía. O cuando yo estaba pequeño, me ponían una chibolita acá con un lacito rojo que le llaman el ojo de venado. Mire, cualquier cosa era eso menos un ojo de venado, pero que con eso me protegían del mal de ojo. O sea, por Dios, en la antigüedad la ausencia de un conocimiento científico hacía que niños que tenían espectro autismo, la gente creía que eran niños embrujados. Imagínese usted. Entonces, digo, por eso es importante un marco teórico, porque el marco teórico le da un soporte académico a la teoría que yo estoy investigando. Por lo tanto, el marco histórico debe de considerarse como una expresión metafórica que explica los conceptos, la historia y las teorías que le dan vida al hecho que yo voy a investigar. ¿Por qué? Porque explican en alguna medida cómo surgen los hechos, las causas, las condiciones, qué factores intervienen, qué circunstancias dan pie al hecho que yo estoy investigando. No olvide, por favor, usted no es un historiador, usted es un investigador. Y usted mismo debe de investigar por qué a su estudiante en su aula, en su grado, por qué a Pedrito le duele la panza. Usted puede decir, es que a Pedrito le duele la panza porque comió muchos tacos, un ejemplo. Pero, ¿y qué tal si el dolor de estómago es porque Pedrito no come? Entonces, el problema es el dolor, pero las causas que originan el problema de investigación pueden ser muchas. ¿Cómo las vamos a determinar? Precisamente haciendo investigación científica. ¿Se entiende, jovenazos? Sí, profe. Entonces las teorías van dentro del marco histórico. No, las teorías forman parte, o sea, fíjese bien, el marco teórico lleva marco histórico, marco conceptual, hechos que le dan soporte, o sea, usted tiene que tratar de investigar todo eso, pero ya le voy a explicar cómo lo va a hacer. Aguánteme tanto. Yo lo que quiero es que usted entienda. Ya vamos a hacer una matriz para que usted trabaje eso. Voy con la primera. Quiero compartirles que su trabajo debería de llevar un estado del arte. El estado del arte es qué libros ocupó, qué revistas ocupó, de dónde extrajo la información. Pero como no tengo tiempo, porque muy poquito el tiempo que tengo para dar una asignatura tan bonita como esta, yo por mí me quedo tras 4 o 5 sesiones más trabajando con ustedes, pero ustedes ya no quieren trabajar conmigo, así es que quiero plantearles este ejercicio. No es cierto eso, profesor. Muy bien, yo porque ya les tomé cariño, muchachos, y la verdad que cuando yo tomo cariño a estos grupos, trato de dar lo mejor de mí. Por eso es que estaba preocupado por tratar de terminar la clase. Fíjense bien, esto se llama sábana analítica. En esta sábana le pongo en el link de abajo una matriz que usted va a llenar. Fíjese bien, este trabajo es fuerte, muchachos, porque con este trabajo usted va a tener que terminar de hacer lo que le hace falta de su proceso de investigación. Tiene 15 casillas. Ahí me va a mencionar 15 libros o 15 revistas que usted ha ocupado para su problema de investigación.
me va a mencionar quién es el se publicó y usted me va a decir cuál es el objetivo de cada libro. Ah, es que este objetivo, este libro, me da los conceptos de problemas de conducta, pero el segundo libro me está dando de manera específica propuestas de intervención docente. El tercer capítulo me está dando una perspectiva psicológica de los problemas de conducta y así sucesivamente. En la siguiente me va a hacer un breve resumen chiquitito de cada libro, chiquitito. Y a la par, por último, usted me va a decir por qué fue útil para usted ese documento en el desarrollo de su anteproyecto o protocolo de investigación. Muchachos, ni es culpa de ustedes, ni es culpa mía. Pero mi deber es enseñar. Mande. Perdón, es que no lo vimos, bueno, al menos yo no miré el cuadro, nada más te estaba explicando, pero no lo vi en pantalla. No sé si los demás lo vieron, pero yo no lo vi. Sí, de hecho está el cuadro, yo sí lo veo. Yo no lo estoy viendo, no sé dónde andará. Bueno, voy a ver. Pero, ¿y los demás sí lo ven? Yo lo tengo en pantalla. Sí, yo sí lo veo. Profe, ¿tienen que ser forzosamente los 15 libros, las 15 bibliografías? Estimada Brenda, pues yo quisiera que fueran 10. Si puede ser 10, háganlos. O sea, es que ese es el problema. El problema es que ustedes van, yo entiendo que es una materia, pero muchachos, si se gradúan haciendo tesis, su tesis tiene que llevar, en una tesis de licenciatura, por lo menos 50 citas bibliográficas. Por lo menos. Claro, no estamos haciendo una tesis, pero yo como jurado de tesis sí les exigiera que tienen que llevar muchos teóricos. Quedémonos con 10, pues, quedémonos con 10. Pero me van a tener que poner el nombre de 10 libros con sus autores, la editorial, de qué país son, cuál es el objetivo de la publicación, un breve resumen y de qué forma cada uno de esos libros ayuda a intervenir en su problema de investigación. ¿De acuerdo? Entiendo, créanme que yo les entiendo. Sé que es complicado, pero también entiendan que tienen que hacer un esfuerzo porque, pues también antes que no habían licenciaturas virtuales, pues imagínense, ¿no? O sea, es una cuestión especial, muchachos, y sí, yo les pido que pongan de su parte y que traten de hacer un gran esfuerzo porque es bastante bonito lo que van a aprender. Yo quiero que aprendan, yo quiero que aprendan y yo estoy seguro que por lo menos ahora vas a ver cómo elaborar una matriz para un objetivo, una matriz para una hipótesis. Yo creo que eso me da cierta satisfacción porque sé que a veces los pongo y yo sé que les da hasta dolor de cabeza con las actividades, pero créanme que la intención es que aprendan, muchachos. Esa es la verdadera intención. Vámonos a la segunda. Quiero compartirles, la elaboración del marco teórico comprende de 2 grandes etapas. Revisar la literatura existente y adoptar esta teoría al desarrollo de su perspectiva teórica. Revisar la teoría es buscar los libros, los documentos, los folletos, los artículos, las revistas, todo lo que tiene que ver con mi tema de investigación. Y en ese sentido nos vamos a encontrar con 3 situaciones. Teorías que sirven para complementar, teorías que se aplican directamente a nuestro problema de investigación y teorías que nos dan guías para tener formas de intervenir en nuestro problema de investigación. Ustedes lo van a ir encontrando, ahí se van a ir dando cuenta. Hay 2 autores, Hackhoff y Miller, uno en 1953 y el otro en 1977, decían que los criterios para evaluar la utilidad de un estudio de investigación deben de ser flexibles, pero a la vez exhaustivos. Y ellos hablaban de 5 preguntas o de 5 elementos que van a comprobar si realmente mi investigación y mi marco teórico tienen validez científica. Número 1, hablaban de convivencia.
Y en la convivencia le piden a usted que responda para qué sirve la investigación. Convivencia. ¿Para qué sirve la investigación? Perdón, conveniencia. ¿Para qué sirve la investigación? Conveniencia. Y usted tiene que describir para qué sirve su investigación. Ah, con esta investigación yo voy a dar una profundidad al concepto de problemas de conducta. Ah, no, yo con esta investigación pues estoy ayudando a la escuela X a que puedan conocer cuáles son los problemas de disciplina. El segundo elemento es relevancia social. Y la relevancia social plantea 3 preguntas. ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad de mi investigación? ¿Quiénes se benefician con los resultados de mi investigación? ¿Y de qué modo se benefician con mi investigación? La tercera dice implicaciones prácticas. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿ayudará a resolver algún problema práctico mi investigación? Y usted tiene que respondérselo, ¿no? En la cuarta y penúltima intervención dice el valor teórico. ¿Se llenará algún hueco de conocimiento con mi investigación? ¿La información que se obtenga con mi investigación puede servir para comentar, desarrollar o apoyar alguna teoría relativa a mi problema de investigación? ¿Ofrezco con mi investigación la posibilidad de explorar de manera fructífera algún otro fenómeno? Y por último, con mi investigación, ¿puedo sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a quien se atreva a hacer un estudio de mi investigación? Y por último, la utilidad metodológica. ¿Puedo ayudar a crear nuevos instrumentos para recolectar o analizar datos con mi investigación? ¿Sí o no y por qué? ¿Ayuda a la definición mi investigación de conceptos, variables o relación entre variables? Entonces, la tarea 2 de este trabajo es que usted me responda estas preguntas. Si yo veo que usted me responde de manera concreta y en profundidad estas preguntas, todas las que están ahí, usted solito le está dando respuesta al lector del por qué su investigación tiene una real importancia. ¿De acuerdo? Tarea 2, responda las preguntas que ahí están. ¿Para qué sirve mi investigación? La trascendencia, ahí están, mira, ahí están en el cuadrito. No hay ni dónde perderse. No hay ni dónde perderse. La estructura del marco teórico, antecedentes, bases teóricas y términos básicos. Ya lo expliqué, no me voy a detener en ello, pero voy a hablar de las funciones del marco teórico. ¿Por qué es importante que su investigación tenga un marco teórico? Porque con ello usted establece el límite de la investigación. Permite además plantear soluciones al problema de investigación. Condensa los conocimientos y por último, usted le da sustento a la labor investigativa. Para eso es un marco teórico, estudiantes. Con esos 4 cuadritos le estoy dando una explicación elemental de qué es la función que debe cumplir el marco teórico. Usted teniendo claro esos elementos, usted ya dése por satisfecho. ¿Cuáles son entonces las funciones del marco teórico? Dentro de su investigación, número 1, con su marco teórico previene errores que se han cometido en otros estudios, porque usted va a ampliar el conocimiento. 2, usted cuenta cómo va el contenido, cómo va mi investigación. Aquí voy a poner los conceptos importantes, aquí voy a poner estudios anteriores, aquí voy a poner hechos históricos que se vinculan con mi problema de investigación. 3, amplío el horizonte de mi estudio y trato de no desviarme, o sea, trato de decir, bueno, si estoy hablando de problemas de investigación, voy a hablar de eso, no voy a hablar de mujeres embarazadas, no, voy a hablar de problemas de aprendizaje, porque ese es mi tema de investigación. 4, con el planteamiento de un marco teórico, yo establezco hipótesis. Hipótesis
que con la investigación misma se deben de comprobar si son ciertas, si no son ciertas. Eso el desarrollo de la investigación lo plantea. Y establezco nuevas líneas de investigación a partir de Juren Camarena, ¿no? quien daba algunas argumentaciones. Y con ello, por último, doy un marco de referencia para poder interpretar mis estudios. Con el marco teórico justifico el estudio de un tema, creo antecedentes, explico posturas de investigadores, planteo conocimientos de forma ordenada y coherente, hablo de autores que han trabajado antes teorías de mi tema de investigación, voy ampliando la recopilación bibliográfica, para eso está la sábana analítica que ustedes van a hacer como tarea 1. Y por último, saber si lo que yo estoy investigando tiene un enfoque nuevo, ¿no? Porque cada vez se va renovando, ¿no? La teoría se va renovando, se va renovando. En los 50s, Bloom habla de la taxonomía y con ella jerarquiza el conocimiento. Pero aparte de la taxonomía de Bloom, hay una nueva taxonomía que surge en el 2006-2007. ¿De quién es esta taxonomía, señoritas profesoras? La taxonomía de Marzano. No olviden, son elementos de psicopedagogía. Entonces, con esto, usted debe establecer esto. Mire qué interesante. Preste atención a esta matriz. Esta matriz va a servir para que usted haga un ejercicio de marco teórico. Esta es importantísima. Antecedentes de la investigación. La investigación a realizar debe tomar en cuenta todas las investigaciones hechas previamente. Bases teóricas. Descripción de los elementos importantes planteados por otros autores. Y los elementos de términos básicos. El investigador define y delimita según su criterio las bases teóricas de los conceptos relevantes. Tarea 3. Me llena esta matriz. Me la hace bien bonita, me la amplía con profundidad, bien chévere. ¿Y qué voy a poner en antecedentes de la investigación, profe? Mire, ahí le está diciendo el qué. Y en bases teóricas, mire, ahí le está diciendo. Ya no me tiene ni que preguntar a mí. Y la definición de términos básicos. Tarea 3 para esta semana, elaborar esta matriz. Y por último, el trabajo final. El trabajo final es esto, estos 9 elementos. Nombre de la investigación. ¿Cuál es su investigación? El problema de investigación. Las preguntas de investigación. Los objetivos de investigación. Las hipótesis de investigación. La matriz de congruencia de la investigación. Las variables de la investigación. El planteamiento del tratamiento metodológico. ¿Se recuerdan que lo trabajaron en la tarea anterior, no? Y por último, el planteamiento del paradigma y dimensión de la investigación. Esto es lo que ustedes van a trabajar. Me lo van a entregar de la siguiente forma. Con letra Times New Roman, un documento en PDF. Interlineado 1.5, márgenes de 3 centímetros por lado. La fecha de entrega de esto va a ser el domingo. Pero estoy pensando que se los voy a recibir el lunes, hasta la noche del lunes. El documento se va a llamar Tarea 3 y sus apellidos. Fíjense que todo esto se los he pedido y todo eso lo estoy evaluando porque muchos no lo cumplen. Tienen que agregar la carátula, mire, ahí dice la carátula con el nombre de la universidad, nombre de su carrera, el título del tema, que para este caso será Actividades de la Unidad 3, nombre de su profesor, Herbert Oliva, nombre de ustedes,
y la fecha de entrega. ¿De acuerdo? Nada más. Muchachos, para mí siempre ha sido como muy bonito el trabajar con ustedes. Quiero decirles que desde el planteamiento de problema, ustedes lo trabajaron con una matriz. El planteamiento de los objetivos lo trabajaron con una matriz. El planteamiento de la hipótesis lo trabajaron con una matriz. El marco metodológico lo trabajaron con matrices. Y ahora el marco teórico lo trabajaron con matrices. Jóvenes, ustedes hicieron su propia investigación. Esta clase no se trató de que yo les explicara solamente. No, señores. Hay pruebas de que ustedes hicieron cada uno de estos elementos. Eso me da mucha satisfacción. Mande. Una duda. En el trabajo final, ya ve que puso todos los puntos que va a llevar el trabajo final, la tarea 4. ¿Vamos a poner las matrices así como las hicimos? Exacto, en ese. Yo preferiría que me planteara, que no me hiciera las matrices. Las matrices solo sirven para que usted aprenda a hacer los productos. Ok, perfecto. Pero acá ya necesito en el trabajo final. Escrito. Ok. Escrito. ¿Qué les parece? ¿Verdad que sin darse cuenta, poco a poco, en cada sesión, fueron construyendo elementos para trabajar un protocolo de investigación, por favor? O sea, estuvo genial, ustedes lo hicieron. Profe, otra pregunta. En el punto número 6 sí dice la matriz, ahí sí vamos a poner la matriz de congruencia. Obviamente, porque la matriz de congruencia, esa sí no la podemos desconfigurar, porque la naturaleza es la matriz, así tiene que ir como va. Ok, que esa fue la primera de la unidad 2, ¿verdad? Si no más recuerdo. Exacto. Ok. De la tarea que me entregaron la semana pasada, quienes me entregaron la tarea la semana pasada. Sí, gracias. Entonces, yo realmente me siento como contento, no sé por qué, pero me da alegría de que ustedes aprendan a hacer estas cosas. Ese es el trabajo de nosotros los profesores. Y es un trabajo en el que a veces cuesta, ¿eh? A veces preparar la clase. Mire, es increíble porque pues yo sé que todos se quieren graduar, pero no todos se entregan las tareas. Y no a todos les gustan malas notas, o sea, pero entiendan que estamos formando profesionales. Y si yo formo un mal profesional, voy a formar a un mal profesor que va a formar a malos estudiantes. Y los malos estudiantes forman malos miembros de la sociedad. Por eso es que somos rigurosos, por eso es que somos disciplinados, pero porque ustedes también son profesores y ustedes, al igual que yo, quieren lo mejor para sus estudiantes. Jóvenes, gracias por la paciencia que le tienen a este anciano. Gracias porque ya, a pesar que estoy viejito, trato de dar lo mejor de mí, y trato de que ustedes se lleven un poquito bueno de lo mucho que hacemos por ustedes y para ustedes. Que Dios me les derrame muchísimas, pero muchísimas bendiciones. Es un gusto enorme trabajar con ustedes y agradecerle a las autoridades universitarias por la confianza de darme esta asignatura que en un momento pensé que no le iba a dar, ¿eh? O sea, estaba bastante indeciso sobre si iba a trabajar y realmente cuando supe que le iba a dar al final, traté de dar lo mejor de mí. En lo que me he equivocado, pido disculpas, pero sepan que cada vez que trato de trabajar con ustedes, sí quiero que se lleven la mejor de las caras de Herbert Oliva. Recuerden, no hay problema grande. Siempre está Cristo que carga nuestros problemas. Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y pues me quedo supeditado a las preguntas, los comentarios, las observaciones, los jalones de oreja que me puedo merecer. Adelante, le escucho. Dentro del teórico sigo teniendo dudas. O sea, dentro del marco teórico van los antecedentes del problema
y dentro del marco teórico también van el marco histórico. Correcto, aquí está. Antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición de términos básicos. Ok. Entonces, en los antecedentes, pues es la historia, ¿no? De mi investigación. En las bases, voy a poner teorías. Exacto. Ok, muy bien. Gracias, profe. Al contrario, gracias a usted, mi estimada Rocío. Gracias.